cordial saludo para todos. Mi nombre es Dayana Cuartas Ocampo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Aquí pueden ver mi documento de identidad. Esta es la materia de física electrónica y les voy a explicar sobre la tarea 3, que es Introducción a la Lógica Digital y Circuitos Combinacionales. Mi grupo es el 160 con el tutor Carlos Mauricio Salas. Entonces vamos a explicar. Entonces, unos conceptos preliminares que nos dieron, entonces les vamos a explicar, que son códigos binarios. ¿Qué son los códigos binarios? El código binario y el sistema binario hacen referencia a conceptos de sobra conocidos dentro del mundo de las tecnologías de la información. Se trata de un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras, las cuales son el 1 y el 0. Solo disponemos, tal y como habrá deducido por el prefijo latino bi, de dos dígitos o dos estados, el 0 o el 1, apagado o encendido, o falso o verdadero. Al igual que ocurre en el sistema decimal, también es posible representar números altos haciendo uso de varias cifras, como pueden ver acá en el ejemplo. Punto decimal, como ven aquí. Bueno, entonces, ¿qué son las compuertas lógicas? Las compuertas lógicas son circuitos eléctricos conformados internacionalmente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, suma, multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar en otras áreas de la ciencia como la mecánica, la hidráulica o la neumática. Existen diferentes tipos de compuertas y algunas de estas son más complejas, con las posibilidades de ser simuladas por compuertas más sencillas. Todas estas tienen tablas de verdad que explican los comportamientos en los resultados que otorgan, dependiendo del valor booleano que tenga en cada una de sus entradas. Como pueden ver, estas son las compuertas lógicas, es un ejemplo. Entonces acá nos dice, por ejemplo, el encendido y apagado. El encendido es el azul, ¿verdad? Y el apagado. Entonces aquí pueden ver. Bueno, entonces, trabajan en dos estados, que son el 1 o el 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. El estado 1 tiene un valor de 5 voltios como máximo y el estado 0 tiene un valor de 0 voltios como mínimo, y existiendo un umbral entre estos dos estados donde el resultado puede variar sin saber con exactitud la salida que nos entregará. Las lógicas se explican a continuación. Por ejemplo, está la lógica positiva y la lógica negativa. La lógica positiva es aquella que con una señal en alto se acciona representando un 1 binario, o con una señal en bajo se desactiva representando un 0 binario. La lógica negativa proporciona los resultados inversos. Una señal en alto se representa con un 0 binario y una señal en bajo se representa con un 1 binario. Entonces tenemos clases de compuertas, que es la compuerta AND. Esta compuerta es representada por una multiplicación en el álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. Entonces, en caso contrario de que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0, como se puede ver aquí. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores en serie, de los cuales todos deben estar activos para que ésta permita el flujo de la corriente, la cual lo representa esta. Entonces decimos que Q es igual a A, Q es igual a A por B. Entonces Q es igual a A por B. Bueno, entonces está la compuerta OR. En el álgebra de Boole, esta es una suma. Esta compuerta permite que con cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado 1 también. No es necesario que todas las entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida,
pero tampoco causa algún inconveniente. Para lograr un estado 0 a la salida, todas sus entradas deben de estar en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo, que sin importar cuál se accione, será imposible el paso de la corriente. Entonces tenemos como un ejemplo aquí. Entonces decimos que Q es igual a más B. Como pueden ver. Entonces tenemos la compuerta NOT. En este caso la compuerta solo tiene una entrada y una salida. Y esta actúa como un inversor. Para esta situación en la entrada se coloca un 1 y en la salida se otorga un 0. Y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1. Por lo cual todo lo que llegue a su entrada será inverso en su salida. Si aquí está el 0, aquí tiene que estar el 1. Si acá está el 1, aquí tiene que estar el 0. Q es igual a Q, creo que esto es negativo. Entonces, compuerta NAND. Entonces, también denominada como AND negada. Esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1 o solamente algunas de ellas, estas conceden un 1 en su salida, pero si esta tiene todas sus entradas en 1 salida, se representa con un 0. Entonces, como podemos ver aquí, cuando es 1 y 1, se representa con eso. Entonces decimos que Q es igual a negación de A por B, lo contrario de A por B. Entonces tenemos las compuertas NOR. Así como vimos anteriormente, la compuerta OR también tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, sus salidas estará en 1. Pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será un estado 0. Como pueden ver aquí, decimos que Q es igual a negación de A más B, inverso de A más B. Entonces la compuerta XOR, también llamada OR exclusiva. Esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual el estado de salida es 0 y con valores de entrada diferente la salida será 1. Entonces cuando los valores de entrada son 0 y cuando es diferente es 1. Cuando son iguales es 0 y cuando es diferente es 1. Entonces decimos, este es el símbolo, lo que lo representa. Entonces decimos que Q es igual a A por negación inversa de B más inversa de A por B. Entonces tenemos la compuerta XNOR. Esta es todo lo contrario de la compuerta XOR. Ya que cuando las entradas sean iguales se representará una salida en estado 1 y si son diferentes la salida será un estado 0. Aquí habíamos dicho que cuando eran iguales era 0 y cuando eran diferentes eran 1. Esta es lo contrario, cuando son iguales es 1 y cuando son diferentes es 0. Entonces decimos que Q es igual a A por B más lo contrario de A por B. Tenemos la compuerta IF. Esta compuerta no es muy utilizada ni reconocida, ya que su funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado porque exactamente lo que se le coloque en la entrada se encontrará en la salida, pero también es conocido como un buffer. En la práctica se utiliza como amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar impedencias, como pueden ver aquí. Q es igual a Q. Bueno, entonces tenemos el otro concepto que es max términos, min términos. Entonces, máximos términos, términos. Min términos es un término producto AND para una función de n variables en donde cada una aparece complementada o sin complementar. Entonces decimos, por ejemplo, de mínimos términos, min términos, entonces decimos que f, como pueden ver aquí, este es el ejemplo, no les voy a decir porque ya sería muy largo. Y max términos es un término sumar, OR. Entonces, para una función de n variable, en donde cada una aparece complementada o sin complementar, como pueden ver aquí. Como se puede ver aquí, ejemplo. Entonces, la representación sería esta. Min términos y max términos. Como pueden ver aquí. Entonces,
¿Qué es la tabla de verdad? La tabla de verdad es una estrategia de la lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, determina las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto, permitiendo clasificarlos en tautológicos, resultan verdaderos durante cualquier situación, en contradictorias, que son enunciados falsos en la mayoría de los casos, o contingentes, que son los enunciados que no pueden, serán tantos verdaderos como falsos, no existen tendencias a un solo sentido. Esta tabla permite diferentes aspectos del enunciado como las condiciones que lo hacen verdadero y cuáles son las conclusiones lógicas, es decir, si el enunciado propuesto es verdadero o falso. Entonces, esta tabla fue ideada por Charles Sanders Peirce aproximadamente en el año 1880, pero la más utilizada es el modelo que actualizó Ludwig Wittgenstein en 1921. Si se dice que es verdadero a ambas variables, se les asigna una letra B, como pueden ver aquí. Y representa la positividad del enunciado. Si alguna de las variables no se cumple, se les asigna la letra F. Esto no representa la falsedad del enunciado, ya que con cumplirse una sola variable se pueden designar como verdadero. Eso dependerá del enunciado, claro. Cuando ambos valores resultan verdaderos, en todas las ocasiones se dice que existe una conjugación en el enunciado. En cambio, si se obtienen dos resultados verdaderos y luego uno verdadero y luego uno falso, se dice que acá hay una disyunción, como les puedo mostrar aquí en el ejemplo. Entonces, la pregunta asignada del estudiante 5, la cual se me asignó a mí, es: ¿cuál es la principal característica del código Gray? Entonces, la principal característica de este código es que dos números consecutivos, cualquiera que sean, se diferencian solo en un bit, tienen distancia de 1. Además, es un código ciclo. Esto quiere decir que el primer número y el último también son adyacentes, solo se diferencian de un bit. En robótica se utilizan unos discos codificados para dar la información de posición que tiene un eje en particular. Esta situación se da en códigos Gray. Este código evita las salidas erróneas de los conmutadores electromagnéticos y facilita la corrección de los errores en comunicaciones digitales como la televisión digital terrestre y algunos sistemas de televisión por cable. Aquí podemos ver los decimales 0, 1, el código binario y el código Gray, como pueden ver. Muchísimas gracias, espero que hayan entendido.